gracias a todos por venir hoy, por venir viernes a esta hora, que quizás podrían estar yéndose a su casa a tomar algo o saliendo con amigos, y estamos acá en lo que ya lo hablamos en la última inauguración de Mirador, pero creo que este es un gran grupo de amigos que nos atraviesa la pasión por la conservación y por las áreas naturales de nuestra ciudad y particularmente de nuestro país, así que agradecerles a todos. Hoy contamos además con la presencia de Nati Persini, subsecretaria de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, representantes de Aves Argentinas y de Vida Silvestre, y obviamente de Mónica y de Raúl, que ahora nos van a deleitar con sus palabras, sí, un poquito. Pero nada, por mi parte, quienes no me conocen, soy Nacho Suárez, director de áreas de conservación de la Ciudad de Buenos Aires, y es un placer contar con todos ustedes hoy acá. Estamos acá, yo creo que en un gran porcentaje gracias al trabajo que hicieron Marcelo y Raúl hace ya casi 40 años, porque este año se cumplen 40 años de la creación por ley de la Reserva Costanera Sur, que vamos a hacer un lindo cumpleaños en junio, así que van a estar todos más que... Va a haber algo para comer seguramente y para tomar, van a estar todos más que invitados. Pero bueno, nos parecía una oportunidad muy linda para empezar de alguna manera a festejarlo y fundamentalmente a ponerlo en valor, ¿no? Que hoy en día estemos todos acá tiene que ver mucho con el trabajo que se hizo hace 40 años. La reserva no era la misma, seguramente, el espacio. Ya lo voy a decir. La verdad que es un privilegio poder estar a tan pocas cuadras de la City, de la Casa de Gobierno, de tantos lugares importantes, de las sedes de aves, de vida silvestre, y entrar a este lugar natural que parece que estamos en otro lugar del país. Y particularmente hace ya algunos años empezamos a generar distintas transformaciones en lo que respecta a la accesibilidad en la reserva para que el acceso a la naturaleza lo puedan tener todos sin importar su condición, y por eso empezamos a trabajar fuerte en las pasarelas, en los miradores. Tuvimos el privilegio hace ¿cuánto? ¿Eso está en vivo? No es en vivo. En enero fue la inauguración, 17 de enero creo que fue hoy. ¿De Tito? Sí. El de Tito. No, el 17 de enero fue de Carlos y Silvia. Carlos y Silvia. Y el año pasado tuvimos el privilegio que venga Tito a charlarnos y aprender de él. Después obviamente con Silvia y con Carlos a principio de año en un mirador espectacular sobre la Laguna de las Gaviotas. Y hoy en día acá, en un lugar muy importante para la reserva, quienes la conocen muy bien, desde lo que es el acceso Viamonte hasta Puesto 1 y después hasta la playa, no había miradores de flora y de fauna, salvo algunos que hay dando al río, con lo cual es el primero que hay, y es el único mirador que tenemos en la reserva en selva de galería, con lo cual tiene un valor agregado. Aparte, ni hablar que en este canal se observa fauna que quizás no es tan fácil de avistar en otros lugares de la reserva, ¿no? Después sí hay aves más características, los caraos, por ejemplo, que a la mañana se estaban deleitando ahí abajo, pero está lleno de tortugas de distintas especies, lobitos de río también, que se pueden ver acá muy cerquita sobre este mismo canal. Así que es un punto muy importante y el primero en lo que es el canal Viamonte o esta ecorregión. Así que para nosotros es muy importante, y desde ya en estos 40 años decidimos que lleve el nombre de Raúl Chiesa y de Marcelo Canevari, producto de lo que dije anteriormente, y porque sin ellos no podríamos estar hoy en día acá parados. Así que para mí es un placer, les agradezco a todos enormemente, le agradezco a Mónica, que además Mónica, puedo contar la infidencia, nos va a compartir algunos dibujos y algunas anotaciones de Marcelo de esa época, ¿no? De esa época, de la primera cartelería que hubo en Costanera Sur. Justo recién hablábamos con Parques, sí, de la cartelería, pero bueno, también nos viene bien para incorporar al nuevo centro de interpretación que está en obra, y es historia, digamos, de la reserva que es muy importante y todos vamos a aprender de ella. Así que agradecerles profundamente. Les dejo la palabra a quien quiera continuar, no sé Nati, y si no Raúl o Mónica. Si corresponde a Natalia, por favor. Yo creo que es más importante que le escuchemos a Raúl. La verdad que a mí me parece fascinante. No sé cómo te sentiste, lo preguntaba, pero no quiero spoilear tus palabras, pero creo que esta inauguración tal vez une un montón de cuestiones que son más emocionales, ¿no? O sea, por un lado, tal cual, infraestructura para que se pueda disfrutar, que hablábamos recién también en el camino, la importancia en un entorno urbano tener un espacio que más que una infraestructura también es una invitación, una oportunidad para la ciudadanía para que se pueda conectar en un mundo en que estamos realmente supuestamente muy conectados. Nunca estuvimos tan desconectados de lo verdaderamente importante, y creo que esto es una oportunidad para eso, y creo que también une esta cuestión del legado de generación en generación. Por eso me emociona poder estar al lado tuyo también, porque realmente no me imagino cómo te sentís hoy,
cuando decías que en algún lugar encontraste en ese lugar que te acordás cuál es, en donde dijiste, ¿y si esto fuera una reserva? Yo me vuelvo loco. Bueno, por eso digo que Javier tendría que estar acá. Y bueno, todo eso que también es tan importante para quienes trabajamos en la agenda ambiental, de cuidar lo que se deja de generación en generación, y creo que un poco lo que la propuesta de esto es poder de alguna forma desde nuestro lugar hoy agradecerles y homenajearlos con todo lo que en algún punto ustedes nos han dado, y también que trasciendan, ¿no? Y que lo puedan disfrutar otras generaciones más. Así que muy emocionada de estar. Que los homenajeados por razones de protocolo tienen que estar arriba del podio. Así que me parece que Sebastián y yo podemos hacer el calentamiento y ustedes son el plato fuerte. No, yo simplemente no quiero robar tiempo. De Fundación Vida Silvestre, la verdad que es un honor tener, primero participar con todos ustedes el día de hoy, y segundo, Raúl es todo, todos lo conocemos a Raúl, ¿no? Raúl es Fundación Vida Silvestre, Raúl cuando estamos en parques nacionales, por donde pasa Raúl, la verdad que hay un mirador. Entonces la verdad que Fundación Vida Silvestre es un honor y un placer poder acompañar. Yo soy Sebastián Fermán y soy el director de conservación de Fundación Vida Silvestre, así que simplemente agradecer. Lo mío va a ser un poquito más largo porque hay más historia. Y para empezar, acá está el nombre de dos personas que, acá por ejemplo lo uso a Javier con el gremio de los leguleyos, con las cuales me comprenden muchísimo las generales de la ley, de manera muy cercana y emotiva. Y sería fácil pensar en la famosa obra de Neil Simon de Extraña Pareja, pensando en Raúl y Marcelo, porque dos personajes tan diferentes, los que los hemos conocido, y al mismo tiempo tan simbióticos, tan cercanos, así que esa expresión creo que no va. Sí lo del complemento, de la simbiosis. No voy a extenderme en los panegíricos porque los llevaría demasiado y probablemente metería más la pata en algunos aspectos, olvidándome quizás de algunos detalles. Sí, el que un estudioso profundo, un artista espectacular como Marcelo, y alguien con una energía muy poco común para la gestión, para encontrar soluciones, esto que acaba de decir Sebastián sobre, por ejemplo, en parques, lo hemos vivido también en la fundación, donde alguna culpa tengo en su aparición, y en aves, por supuesto, la ornitológica, y ese complemento llevó a que esta maravilla fructificara. Cuando tuvieron esa idea, Raúl ahora seguramente nos va a contar algunos detalles de esa primera gestión, y por eso de esa parte creo que basta decir que esa pasión conjunta los llevó a golpear puertas, a hablar con funcionarios, con legisladores, con el propio entonces intendente de la ciudad, luchar contra el desarrollismo que quería avanzar con torres. De hecho, algún muy alto directivo de nuestra Fundación Vida Silvestre proponía instalar torres acá que fuera como Puerto Madero, y generó algún conflicto desagradable, y ellos pelearon, martillaron, dibujaron, anotaron, y la semillita prendió. Y esto, según dicen muchos, es un caso único en el mundo, porque hay, qué sé yo, Jamaica Bay, etcétera, pero no nacieron de un montón de escombros, no nacieron de un proceso de destrucción. Y esto es lo que a mí me parece que es lo más relevante. Pero quiero irme más atrás, porque creo todos los que estamos involucrados en conservación sabemos qué momento está viviendo el mundo. Y también sabemos que las áreas naturales protegidas son islas, son porciones que se rescatan de esos avances que Natalia también describía hace un minuto. Y la conectividad, la correlación, los corredores biológicos, etcétera, son hoy en día una necesidad muy grande.
Por allá por 1978 se daba un proceso parecido en las costas del Río de la Plata, Martínez, partido de San Isidro, Martínez y Acasuso, porque existía la idea de levantar grandes torres, etc. Y un estudio de arquitectos de esos que piensan, los hay y merecen aplauso, encomendó a dos estudiosos con un paracaidista atrás, que les está hablando ahora, evaluar qué era lo que había en esa ribera. Uno de ellos era el gran Ricardo Barbetti, conocedor de las más pequeñas intimidades de la zona, y el otro un biólogo, Pablo Canevari, el hermano menor de Marcelo. Y con él recorrimos toda esa zona, con ellos, y Ricardo nos marcó el área que se conoce hoy como Refugio de Vida Silvestre, Ribera Norte de la Municipalidad de San Isidro. Y empezamos las gestiones para conseguir que eso fuera un área protegida, sobre todo de valor educativo. Y el 1 de mayo de 1982, mientras empezaban los combates en Malvinas, luchábamos contra la descarga de escombros y basura autorizada clandestinamente por el municipio en ese lugar. ¿Y quién era el que clavaba tocones al lado mío? Raúl. Hay una continuidad en todo esto. Esto tiene su miga. Desde entonces hasta sus últimos días, Marcelo continuó bregando por ese tipo de áreas, además de muchas otras cosas, su tarea en interpretación, sus libros, sus pinturas, etc. Recorriendo todas estas pequeñas áreas, las del conurbano, la de la ciudad, etc., casi siempre con este sujeto al lado, y tratando de conseguir que eso de los corredores sea una realidad. Así que en este momento tan especial, donde la cuestión ambiental es vilipendiada, creo que ese ejemplo que nos han dado ellos dos, deberíamos hacerlo bandera y seguir para adelante. Así que gracias Marcelo, gracias Raúl. Yo voy a hablar en nombre de los dos, porque si no Mónica me pega. Pero después le voy a pedir a alguno de los hijos de Marcelo que se anime y que se acerque. Ya sé quiénes no, pero tenemos esperanzas de que llegó tarde. Creo que se va a animar. ¿Dónde anda? Pobre Miguel. Mientras vos te animás, yo preparé un punteo que les voy a pedir disculpas porque seguro, posiblemente sea excesivamente largo. Seguro va a ser injusto, porque el punto en el cual yo quiero apoyarme, y después hablar de Marcelo, es que lo que mencionó Gustavo es que todo tiene que ver con todo, lo decíamos mucho en aquellos años. Quería mencionar a Ricardo Barbetti. Ricardo es quien nos metió en la cabeza el tema de las reservas urbanas, algo que se hizo carne en la Fundación Vida Silvestre, en Aves Argentinas, y seguimos impulsando ante lo posible cada municipio. Y después voy a decir algo más sobre eso, pero en ese momento debería haber empezado, mi machete lo tenía al revés, por agradecer sin duda al gobierno de la ciudad, especialmente a la Secretaría de Ambiente, Nati, un honor que nos han hecho, y después también una felicitación de la cual voy a mencionar. Por supuesto a Nacho, la Dirección General de Áreas de Conservación y Restauración Ecológica, que nos acompañó ya en oportunidades muy memorables y muy emocionantes con el mirador nada menos que a Tito,
y nada menos que este matrimonio que está por ahí escondida, Silvia, vení Silvia, vení, y Carlos Ferrari, y ahora con este que, en el caso de Marcelo, casi ni hace falta decirlo, en mi caso, lo quiero subrayar, puede ser, como dijo Gustavo, el producto de ser un poco cabeza dura, pero es básicamente fue una creación colectiva. La creación colectiva porque Ricardo nos metió la semillita, Ricardo Barbetti, con Gustavo, que es uno de mis maestros y gracias a Dios también amigo, eso me ha pasado, con una generación muy generosa, no es una redundancia, que abrieron la puerta a la gente que quería acercarse y le dieron vuelo con lo que ellos sabían. Lejos de estar encima de un banquito, eran uno más que propulsaban cosas. Así que cuando empezamos a trajinar en Rivera Norte, yo acababa de hacer, y algo que también es culpable, el señor Gustavo Costa, que a través de entonces era mi mujer, madre de mis hijos, ya fallecida, convenció a un tipo medio rústico y protestón de que hiciera el curso de iniciación a la observación de las aves. Un invento de Tito, que fue homenajeado hace pocos días y que generó una primera respuesta a una pregunta que nos veníamos haciendo con Patricia, que era, ¿qué podemos hacer por la naturaleza? Y alguna vez lo consultamos a un señor muy prestigioso que nos dijo, dejen a los especialistas. No nos gustó esa respuesta. Y el primer día, en la presentación del curso de iniciación a la observación de aves, tuve la suerte de que fuera Tito Naroski el que dio la primera charla, y en la presentación, y ante una respuesta de una de las chicas con la que compartíamos esta cosa de vamos a ver cómo es esto de ver pajaritos, Tito le dijo, todos pueden hacer algo a favor de la naturaleza, en su lugar, todos. Y eso nos dio un gran impulso, y eso para mí es parte de un hilado muy fino que llevó a resultados muy concretos. En Rivera Norte, ya lo contó Gustavo, en plena guerra de Malvinas estábamos trajinando, plantando esos troncos y construyendo un mirador con madera que sacábamos del río. Yo empecé a ir a Ciudad Universitaria. Hoy, Reserva Costanera Norte, Ciudad Universitaria. Estoy hablando de los 80, donde yo no podía creer que donde se forma a especialistas en ciencias naturales no vieran ese humedal maravilloso que estaba ahí ante sus ojos. Así que empezamos a hacer alguna cuestión sobre ese tema, pero ahí pasó algo muy particular. Mi amigo Pedro Aramendía, vení Pedro, acercate, da un pasito así todos te conocen. Mi amigo Pedro, por el cual mi hijo Pedro se llama Pedro, mi honor, un honor. En la fecha que fue el 12 de octubre de 1982, porque... ¿4? Sí. 4 de octubre. No, el 12 de octubre del 84. 84, perdón. Por eso le digo que... Vos sos un científico y él... No, es así. Como yo estaba saliendo a mirar pajaritos por todos lados, mi primera espátula rosada la vi sobrevolando la plaza de tribunales, porque iba con los climáticos a todos lados, como ahora. Había comprado un tele y Pedro me dice, che Raúl, fuimos a Costanera Sur con Cecilia, su mujer, y hay una laguna con aves acuáticas muy cerca para fotografiar. El fin de semana siguiente fuimos y entramos, era un relleno activo, no era que estaba parado, estaban los camiones descargando residuos, porque se suponía que debían entrar solamente el producto de la demolición de lo que significó la apertura de las autopistas, entraba basura, entraba de todo, pero aún así nos sorprendió lo que vimos. Me acuerdo perfecto el lugar en donde, maravillados, le digo a Pedro, qué bueno sería que esto fuera una reserva. Como una cosa que uno dice, y al irnos, vos te vas a acordar, se veía todavía el Sheraton desde la costa, y alrededor del Sheraton, en su terraza, girando algo así como 80 cigüeñas. No miento, ¿es así?
Y yo dije, esto es un símbolo. Algo va a pasar. Y es así que empezamos con Pedro a venir todos los fines de semana y veníamos con parte de los actores, que eran Pedrito, mi hijo, y Joaquín, el suyo, un poquito más alto, con sus pequeñas bicis, porque empezábamos a hacer lo que hoy se llamaría una línea de base. Pero nos faltaba alguien que le diera espaldas a ese informe de un par de jóvenes que no teníamos ni siquiera conocimiento del tema, éramos entusiastas y no podíamos conseguir que alguien prestigioso entendiera que era posible imaginar una locura así en un área urbana, y citábamos el caso de Jamaica Bay, que no es lo mismo, pero era algo parecido. Pero ese está al lado de Hasta que Nueva York. fuimos a verlo a quién, a Marcelo Canevari. Marcelo Canevari, como siempre, con las puertas abiertas a recibir a todo el mundo, y con su calidez maravillosa y sus conocimientos, dijo, dale, vamos. Y ahí pasamos a la etapa B, porque Pedro se fue a vivir a Alemania, fue a trabajar a Alemania, me quedé solo, seguíamos viniendo en un ambiente áspero, hasta que Marcelo nos dijo en la primera ocasión, dale, y terminamos escribiendo un articulito que se llamó, en julio de 1985, Proyecto de creación de una reserva natural municipal. En ese proyecto decíamos lo que hoy se está haciendo acá. No porque fuéramos unos genios, Marcelo sí lo era, sino que el objetivo de una reserva natural urbana es atraer a la gente de la ciudad fácilmente, sencillamente y sin mucho despliegue de tiempo ni de medios, a un área que ponga en valor el lugar donde han nacido, ponga en valor la naturaleza que fue y ponga en valor el espíritu de convivir mejor con el ambiente. Y para eso, desde el primer momento planteamos un tema de accesibilidad. Por eso, Nati, ya voy a llegar, pero aplaudo lo que se está haciendo. Accesibilidad y servicios, porque no planteábamos un lugar para naturalistas que éramos capaces de andar metidos en el barro acá y comidos por mosquitos para ver pajaritos. Queríamos que todo el mundo viniera y sin darse cuenta se fuera con una marca en el corazón, porque había visto un flamenco, que los hubo, un cisne de cuello negro con sus pichones en el lomo, como se ven ahora mientras la gente toma mate en el borde. Y eso se está haciendo, y eso es el cumplimiento de un sueño. En un momento me entero de casualidad, como tantas otras veces de casualidad, en un articulito en el diario La Razón, así chiquitito, que un concejal de la ciudad había presentado un proyecto de creación de un zoológico de especies acuáticas para Costanera. Inmediatamente lo voy a ver, lo conozco a este concejal, José María García Arecha, está reconocido con una placa como corresponde, no solo porque fue el autor de la ordenanza de creación, sino porque cuando yo lo fui a ver, así como lo iba a ver a Marcelo sin ser nadie, como sigo siendo ahora, pero menos todavía, le dije que su proyecto no estaba bueno, que lo que había hecho la naturaleza en medio del relleno ya era una maravilla y ya estaba hecho, no había que subsidiar a hipopótamos caminando por el bañado, como decía José María, sino que la maravilla ya estaba hecha. Y él inmediatamente me dijo, me encanta, ¿querés ser mi asesor? Aclaramos algunos temas porque no estábamos en ámbitos políticos similares, nos pusimos de acuerdo y le presentamos el proyecto de Marcelo y mío, hicimos la ordenanza y después fue la batalla para el acompañamiento de la ordenanza, porque en esos años, hace más de 40, el tema ambiental no estaba tan metido en el ámbito político. Estábamos recién saliendo de la dictadura, Vasco, vos siempre lo mencionás. Y entonces había que también aprender a gestionar con el ámbito político. Y aprendimos mutuamente entre todos. La ordenanza fue aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante. El intendente municipal, don Julio Zaguier, socio de Aves Argentinas de la Asociación Ornitológica de Plata de ese entonces, anunció que iba a vetar la ordenanza. Le pedimos una reunión, por eso lo destaco, nos dio una reunión
armamos una reunión con un montonazo de gente y fuimos y nos atendió y nos explicó los motivos de por qué él pensaba que había que vetar la ordenanza. Dijimos, perfecto, pero nosotros vamos por más. Yo reconozco hasta ese gesto, porque en este tema hay que avanzar en los opuestos y encontrar una solución. Y así fue como José María logró una insistencia por el mismo Consejo Deliberante, que del mismo modo, por unanimidad, ratificó la ordenanza, y entonces el 5 de junio de este año vamos a, junto con las autoridades actuales de la Reserva, a festejar los 40 años de creación de la Reserva. Pero a continuación pasó algo más. Por eso dije que iba a ser largo y no quiero ser muy injusto. Pasó que yo empecé con Marcelo como libre. En el interín, culpa también del doctor Costa, ingreso a la Fundación Vida Silvestre Argentina, y ahí tengo la oportunidad de plantear esta situación ante el director general de ese entonces, Francisco Erice, otro que también hay que mencionar especialmente, porque además de tener las mismas características de esa generación, de los Gustavos, de los Marcelos, de los Titos, él fue otro de los grandes, no sé por dónde anda ahí, no la veo, acá está. Francis inmediatamente dijo, vamos. Y entonces, además de que Francis empezó a participar en la gestión, en momentos delicados, porque que estuviera creada no era ninguna garantía. Teníamos un montón de oposiciones, cantidad de proyectos cada vez más verdes, pero siempre pintados de verde, y alternativas. Y fue que, además, creamos, con los chicos que volvían entusiasmados de hacer los campamentos conservacionistas de la Fundación Vida Silvestre, creamos el Grupo Costanera Sur. El Grupo Costanera Sur de la Fundación Vida Silvestre concentró centenares de chicos que venían a lo que la gente nos está pidiendo muchas veces, es ¿qué puedo hacer yo por el ambiente? Puedo ser un buen ciudadano, puedo hacer las cosas bien, pero también me da ganas de ensuciarme un poco las manos haciendo cosas. Y entonces con ese Grupo Costanera, creado formalmente y con acta en la Fundación Vida Silvestre, en Alem, todavía estábamos la sede allí, se creó este grupo que nos enseñó a los creadores, creo que más de lo que nosotros le enseñamos a ellos. Pero aún así, por ejemplo, el Nacional Buenos Aires, el Colegio Nacional de Buenos Aires, nos permitió usar, ahí se ríe alguien que formó parte de eso, nos formó utilizar un aula para capacitar a los chicos del Grupo Costanera. A nosotros nos desasnaban ellos en temas de computación, por ejemplo. A mí me enseñaron a usar computadora a los chicos del secundario del Grupo Costanera. En ese contexto creamos un grupo de guías, porque ahí también ya estaban, y hay que mencionar, y no quiero ser injusto, las Aves Argentinas, la Asociación Ornitológica del Plata, ya metido en el tema, con Amigos de la Tierra, ya participando en la gestión en común. Alguien que no pudo venir hoy, que es clave y que no puedo dejar de mencionarla, es Liliana Ceruti. Liliana Ceruti, una abogada que no venía de la conservación y que empezó a trabajar con Amigos de la Tierra, fue que nos dijo, hay que hacer esto juntos. Y generó la primera reunión que hicimos en el Museo de Ciencias Naturales de Lita. Y después nos la robamos, porque la Lili estaba en Amigos de la Tierra y a mí me pareció que era tan valiosa que Francis, un día Erice dijo, Lili, venía a trabajar con nosotros. Y así fue como todo este tumulto de cosas se fueron ordenando, hicimos bien las cosas, creo, y ahí, por ejemplo, el otro día también estamos preparando con los ex jóvenes del Grupo Costanera nuestro homenaje a este, como lo hicimos hace unos años acá mismo, y alguien dijo de estos ex chicos, eran muy jóvenes, hicimos cosas a las cuales después se le puso nombre. ¿Y saben qué cosa hicimos? En momentos de recién salida de la dictadura, en momentos de una incipiente democracia, creo que inventamos o materializamos la participación ciudadana del tipo común que dijo yo quiero. Un día,
el Vasco, levantá la manito si todos te conocen. El Vasco era uno de los guías, de los Que era negrito, ¿no? Era y usaba el pelo Tenía más pelo, largo, sí. el pelo más largo. Y el Vasco un día vino y dijo, el Vasco dijo un día, che Raúl, se me ocurre una idea. Hagamos una visita nocturna a la luz de la luna llena. La costanera de ese entonces no era esta costanera, era una costanera donde la luz, el alumbrado público no era tan bueno, donde no se llegaba tan fácil, el 2 y el 4 ya estaban, pero no había mucho más. No era un lugar súper seguro, tampoco era inseguro, pero... Y yo dije, es una locura, dale. ¿Cuánta gente vino? Perdón, el medio de comunicación para los más jóvenes, no existían los teléfonos celulares, ni las redes, ni Facebook, ni nada. El diario La Nación siempre generosamente nos daba un sueltito de 2x4 que tenía muy buena repercusión y promovimos la salida a la luz de la luna llena. ¿Cuánta gente vino el primer día, Vasco? Creo que 300, la segunda 800 y en 5 años hicimos 10.000 personas pasaron por las nocturnas. Repito, y el primer día 300 personas. Yo no estuve ahí porque Francia me había mandado a Corrientes por un tema. La segunda 800 y así metimos. ¿Quiénes los atendían? A la gente. ¿Quiénes organizábamos? Todos los grupos, los guías. ¿Quién se encargaba de cada cosa? ¿Quién manejaba la comunicación? El grupo Costanera Sur. Y con el equipamiento de los safaris teníamos una gran olla donde preparábamos un mate cocido, un chocolate caliente, y la gente que venía a ver qué se trataba esto les quedaba maravillado porque además ligaba un mate cocido y un chocolate. Y salían fascinados. Inventamos por primera vez en la historia argentina una visita nocturna a la luz de la luna llena porque se le puso nombre después. Y eso son otra de las cosas que creo que hay que destacar de esta creación colectiva que hicimos entre todos. Ya voy terminando, no se enojen. En ese momento se creó un equipo de trabajo para hacer el plan de manejo, empezamos a trabajar. La municipalidad de ese entonces nos mandó un arquitecto, creo que lo mencioné recién ante alguien, con su mandato era que estos no joroben más. Alberto Aspiazu llegó a Costanera, se enamoró de la Costanera y fue un aliado más de la gestión contra su mandato de las autoridades de turno. Un rebelde. Un rebelde. Por eso lo quiero mencionar. Hace mucho tiempo que no sé nada de él, me parecía injusto no mencionarlo. En el 91 se aprueba el plan de manejo, hecho en manera entre Fundación Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre, Aves Argentinas, Amigos de la Tierra y la Universidad de Buenos Aires en la persona de la Facultad de Ciencias Exactas, por ahí hay futuros biólogos, pero algunos de La Plata también, Teo, ¿no es cierto? Pero fue un aporte buenísimo porque en el 88 se crea este equipo de trabajo y en el 91 se aprueba. No es menor ese tema y menos en esos años. Marcelo Canevari, un tal Marcelo Canevari, que está por ahí en un cartelito, diseña la primera cartelería que existió en Costanera desde la entrada principal hacia el terraplén que yo le sigo llamando paralelo. Ahora tiene nombres formales, está muy bien. Y Marcelo diseña la primera cartelería, como siempre, seguramente, y como sigue haciéndolo hasta hoy, que vamos a entregar, la familia entrega bocetos a las autoridades del gobierno de esa cartelería que hizo Marcelo en esos años. Fue clave Liliana Ceruti, que ya la mencioné, para gestionar eso y para hincharnos a todos, porque cuando había que hacer algo la que venía a molestar era Lili, ¿no es cierto, Vasco? En fin, hicimos algo, cosas que a las que después se le pusieron nombres. Hubo la temporada de incendios, ¿se acuerdan? En el que son más, nos prendían fuego todo el tiempo. Entonces un día se hizo un abrazo a Costanera. En el librito que hizo Aves Argentinas por su centenario, y una foto en donde, por ejemplo, yo recuerdo que lo trajimos a Pedrito y a Joaquín con sus bicicletitas, por supuesto, y rodeamos a Costanera. Se formó un consejo de gestión con estos 4 participantes.
Después yo fui el primer director de Costanera Sur, seguramente el peor de todos, y no lo digo... no hay que firmar. Sí, el peor de todos porque era esa misma, en ese momento esa gestión que me convocó incumplió todas sus promesas respecto al tema, así que me fui sin avisar y entonces no hice mucho salvo poder tratar a los que hubiera por primera vez vigilancia, y entonces se contrató a los guardaparques del SEAMS, el Cinturón Ecológico Área Metropolitana, con 3 guardaparques que eran retirados de parques nacionales. Después vinieron, en ese momento ya habíamos hecho las primeras casillas, los palafitos. La Dirección de Educación de la Municipalidad, en ese entonces la Municipalidad, puso a 3 maestros que manejaban las visitas guiadas de los colegios municipales. El resto, las organizaciones, hacíamos visitas con el resto de los colegios. En fin, pasaron por acá Eduardo Aene, Claudio Bertonati y otros que fueron seguramente muy buenos y muy mejores que yo, pero ojalá que mucho menos que Germán, a quien conozco hace muchos años. ¿Dónde está Germán? Germán. Porque algo también voy a decir antes de terminar. Pasaron un montón de gente en esta gestión, muchos ya no están. Ni hablar de Marcelo, Cristian Ostrowski, Valeria Domato, Carlota Roberts, Messier Coulon, por ahí. Messier Coulon era el que venía con nosotros, el más joven de todos, tenía 80.000 años y venía arrancar exóticas con nosotros, con el grupo Costanera. En fin, llegamos a esto, y esto es hoy un poco algo que yo quiero decir, y no porque nos han hecho este homenaje. Hace no mucho vinimos con Gustavo, después de un tiempo largo, a ver los senderos nuevos y quedamos muy impresionados. Vimos que contra la oposición de algunos que nunca faltan extremistas, se hicieron obras que tomaban en cuenta el espíritu inicial de hacer que este lugar sea accesible y con servicio, que la gente tuviera un buen baño. Hace poco inauguraron el baño de esta punta, se está haciendo el centro de interpretación, las pasarelas nuevas, los miradores, así que yo quiero de verdad felicitarlos, en nombre tuyo, a la Secretaría, a la Dirección General, a Germán, que lo conozco hace un montón y que lo vengo a hinchar cada tanto y después le voy a contar con qué. Muchas gracias. Hay cosas que faltan y tal vez las podamos charlar, pero lo que se está logrando es un acercamiento difícil de creer. En los años que entramos con Pedrito, y esto era un relleno denso y complejo. Así que, de verdad, muchas gracias. Y de Marcelo, me falta hablar de Marcelo. Yo no sé si alguno de los hijos se anima y quiere decir algo. Venís muy bien. Mónica me dijo que ella no quería hablar. De Marcelo se puede decir tantísimas cosas, y yo digo que si ponemos demasiados calificativos, las palabras pierden sentido. Marcelo fue una persona maravillosa. Su calidez, su bonomía, su generosidad para con todos. Marcelo sigue regalando, poniendo a disposición material que él hizo para la causa. Marcelo además era un naturalista prodigioso. Tenía una formación cultural general que siempre me corregía cosas porque sabía todo sobre todo. Hay uno que está parecido a él, que es Pablo Reggio, y que trabajó mucho con Marcelo. Incorporó a esa cosa de naturalista de campo, de verdad, asociado a la tierra y al contacto, esa capacidad artística que la tenía en los genes, porque es muy genético de los Canevari, que lo está transmitiendo y lo ha transmitido a sus hijas y a sus hijos. Yo siempre digo, cuando Marcelo, entre las obras que hizo, como la guía de aves que hizo la Fundación Asíndar, o la guía de mamíferos del sur de Sudamérica, y le tocaba una lámina con un grupito que no tenía grandes colores restallantes o una estructura
ahí está cantando. El grupo de los horneritos, de los furnáridos. Son todos marroncitos, con algún colorcito más, algunos menos. Y vos ves la lámina, ustedes ven la lámina de Marcelo, y está el hornero cantando. Tiene una calidez, una viveza, que no es la perfección de algunos otros, es la transmisión con la injundia, con el calor, con la sangre que tenía Marcelo en sus venas, y que además, junto con eso, aplicado a no tantas obras, también lo aplicó a como a mí me tocó recibir a cualquiera, decirle con todo gusto te ayudo, te empujo porque lo que estás haciendo es muy bueno, y eso fue otra de las características maravillosas de Marcelo. Cuando Tito Naroski los otros días hizo lo mismo que estoy haciendo ahora, mucho mejor, dijo algo que voy medio a tomar. Él dijo: voy a hacer una revisión de lo que la Biblia dice. Voy a hacer una relectura. La Biblia dice que cuando mordieron el fruto prohibido, los seres humanos fuimos expulsados del paraíso como castigo. Y él dijo: yo creo que no fue así. Fue que nos privaron de darnos cuenta que vivíamos en el paraíso. Y esto es el paraíso, señaló a la reserva. Y yo lo que digo que Marcelo fue uno de los que nos permitió a tantos vislumbrar el paraíso a través de multiplicar ojos, multiplicar manos, porque generó como docente, como maestro, como amigo, como compañero en estas lides, algo que solo podía dar una persona como él. Por eso creo que, como dice muy bien acá el amigo Costa, hay un 100% de acierto en un nombre y un 50% en otro. Marcelo fue un grande, lo recordamos, y cuando digo fue me reprocho porque Marcelo está con nosotros. Marcelo sigue produciendo. Hace poco se presentó, yo protesto, un libro póstumo de Marcelo, El Veo Veo de las costas de Buenos Aires, una maravilla que les recomiendo. Continuación de otros Veo Veo que abren la puerta a chicos muy chiquititos hasta grandes, que nos enseñan a mirar y a ver cosas que no sabemos. Por eso digo que no es póstumo, porque van a seguir habiendo obras de Marcelo, obras con el material que nos dejó, con el material que siempre puso a disposición, y además el espíritu de Marcelo nos alienta. Muchas gracias a todos. Siempre el protagonista. Me olvidé decir, importantísimo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Antes de terminar, me olvidé dos cosas, perdón. Soy como Costa porque él me enseñó todo lo malo. Lo bueno no entendí nada, pero... Perdón, Simón. Una reivindicación a los que mantienen vivo acá la colaboración ciudadana. Quiero mencionar especialmente al grupo el COA, el Club de Observadores de Aves, Rex. La persona acá del Caballero han mantenido la actividad de una forma fenomenal y casi sería un pecado no mencionarlos, y pido disculpas porque lo hago en segunda instancia. Pero también quiero aclarar algo, y no se me enojen. Marcelo y yo somos de Palermo. Y somos del COA Carancho. Entonces, un poquitito de este mirador es un mirador Carancho. Lo vamos a pensar, eso lo vamos a pensar, no estamos de acuerdo. ¿Cuántas especies ya lleva registradas en COA? En el año 177. En todo, desde que se creó la reserva, más o menos son 350. Y desde que tenemos la super base, que es del 1 de enero del 2014,
315 especies, o sea, que es la que tenemos bien registrada. Es un detalle estadístico, pero que es un dato de lo que hacen permanentemente estos sujetos. Con su 1.000.000 de visitantes, es la segunda área protegida más visitada de toda la República Argentina. Solo superado desde hace pocos años por el Parque Nacional Iguazú, que anda por los 1.200.000, pero acá vienen 1.000.000 de personas y vienen con el espíritu original. Vienen a solazarse en un espacio verde bonito, donde se respira lindo y donde aparecen unos bichos interesantísimos y hay unos carteles buenísimos y unos miradores buenísimos con servicios públicos y la gente se va sin darse cuenta, tiene una marca en el corazón. Así que gracias al equipo de La Costanera.